Hoy es el Día de la Tierra y es un momento oportuno para discutir sobre los impactos que el modelo de crecimiento económico global está teniendo sobre nuestro entorno ecológico y medioambiental. La noción de crecimiento ilimitado ha venido acompañada de la voracidad de las empresas transnacionales y además de la poca responsabilidad de los estados sobre el manejo de sus recursos naturales, lo cual ha derivado en serias contradicciones entre, por un lado, crecimiento económico y desarrollo sustentable. Su expresión más clara es el cambio climático, un fenómeno que ya genera impactos negativos sobre ecosistemas de tierra y sociedades humanas, particularmente en regiones con alta vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, como es el caso de Centroamérica. La contribución de El Salvador al calentamiento global es insignificante, dado que apenas representa un 0.04% de las emisiones globales. Sin embargo, su compromiso en la reducción de emisión de gases y la implementación de una estrategia de adaptación al cambio climático es fundamental a fin de generar a nivel nacional conciencia sobre un fenómeno que condiciona el desarrollo del país. Ante este escenario nos preguntamos qué hay del compromiso de las principales potencias ante su responsabilidad en el desequilibrio medioambiental. ¿Qué obstaculiza hoy en día un compromiso real de estos países con el medio ambiente? ¿Ha llegado el momento de plantearse seriamente el modelo de crecimiento a través de un crecimiento ilimitado? Esta mañana conversamos con Ivette Aguilar, experta en cambio climático, y con quien seguramente tendremos un análisis bastante preciso y amplio de esta situación. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Marta Ivette Aguilar es licenciada en Economía Laboral por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, pero más que hablar de índices bursátiles o estadísticas macroeconómicas como hacen la mayoría de economistas, durante toda su trayectoria profesional ha preferido vincularse al tema de cambio climático. Desde 1997 hasta 2007 fue jefa de la Comisión Negociadora de El Salvador en el proceso multilateral de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2008 fue asesora técnica de la República de Angola para planificar políticas públicas para el Ministerio de Medio Ambiente de ese país africano. El siguiente año dirigió el estudio Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático de los pobladores rurales de la planicie costera central de El Salvador, publicado en la revista internacional Climate Research Journal. En el 2010, trabajó para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, donde participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Asimismo, ha sido asesora técnica del Ministerio de Medio Ambiente de nuestro país. Toda esta trayectoria nos garantiza que, en este Día de la Tierra, Ivette Aguilar es la persona ideal para conversar sobre los problemas que ocasiona al planeta el cambio climático, un tema capital del que, por supuesto, hablaremos francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es lunes 22 de abril de 2013. Esta mañana queremos saludarlos a ustedes que inician una semana nueva con nosotros, con Francamente. Les invitamos a que puedan participar en esta entrevista a través de nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook es en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. También pueden seguirnos a través de la web en www.tvx.com.sb. Esta mañana, hoy es lunes 22 de abril, lo decíamos, hoy es el Día de la Tierra y queremos plantear desde este espacio un análisis crítico sobre el modelo de crecimiento económico y también los impactos que este modelo ha tenido o está teniendo específicamente hoy en día sobre el entorno medioambiental en la Tierra. Hablamos esta mañana con Ivette Aguilar, ella es economista laboral y experta en temas de cambio climático. Quiero darle la bienvenida esta mañana a CETES. Señora Ivette. Muchas gracias, es un honor para mí estar en este canal, que llega a audiencias muy sensibilizadas, pienso, en este tema y vinculadas, así es que espero que compartamos ideas y criterios en esta franja. Esperemos que sea así, que quede bastante claro este tema. Bueno, yo quisiera que iniciáramos antes de entrar ya en detalles sobre impactos, sobre el rol de El Salvador, el escenario de naciones también dentro de este modelo de crecimiento económico, que quizás nos hable de cuáles fueron los resultados de la última cumbre en Río 20, que seguramente esto podrá tirarnos alguna serie de indicadores para ir por ahí analizando y entendiendo la situación. ¿Qué fue lo que se rescató en la última cumbre de Río 20? Bueno, en la última cumbre de Río 20, el año pasado, el temor que existía era que, de acuerdo a las declaraciones oficiales de los jefes de Estado
y de algunos, digamos, voceros de corrientes de pensamiento, se esperaba un debilitamiento y un retroceso respecto a los logros que en materia de desarrollo sostenible se habían obtenido en Río 1992 y en los, digamos, acuerdos y políticas adoptadas e implementadas posteriormente, ya que eso es lo que se reflejaba, ¿no? Un retroceso, abandonar los principios, los programas que había, dejarles de dar seguimiento. Sin embargo, al menos se obtuvo que hubo una, se asumió de nuevo el compromiso, se reiteró el compromiso de continuar, no se puede decir que hubo avances sustantivos, es más, dentro de las evaluaciones previas a la cumbre se constató que si bien es cierto, muchos países habían adoptado marcos normativos, es decir, legislación, instituciones para darle seguimiento al desarrollo sostenible, muchos están en proceso de desmantelamiento, de debilitamiento, y sin embargo, pues se reiteró el compromiso, y al menos, por ejemplo, en el tema de cambio climático, que era uno de los temas, no se fue por la vía que se temía, que era que lo que no se había logrado en el seno de las negociaciones de la Convención Marco de Cambio Climático, que era desmantelar ese régimen, se lograra ahí. Habían intenciones de hacer eso y señales, sin embargo no se logró y prácticamente se remitió que cualquier negociación en el tema de cambio climático se llevara al seno de las negociaciones multilaterales de cambio climático. Ahora, ¿qué declaraciones fueron las que propiciaron que se temiera este escenario? Usted dice que se escucharon declaraciones de algunos jefes de Estado sobre desmantelar lo que se había logrado en la agenda anterior. ¿Qué fueron estas declaraciones? ¿Qué se escuchó por parte de jefes de Estado? En términos generales, sin entrar en especificidades por ahora, por ejemplo, en las 3 convenciones de Río que se suscribieron en el 92, que eran protección de la biodiversidad, cambio climático y lucha contra la desertificación y la sequía, habían compromisos por parte de los llamados países desarrollados de adoptar políticas gubernamentales para lograr los objetivos de esas 3 convenciones multilaterales. Y dentro de estos compromisos habían, por ejemplo, el trasladar recursos técnicos, financieros, cooperación técnica a los países llamados en desarrollo, para ellos también, dentro de sus territorios, lograr los objetivos en esos 3 ámbitos. Sin embargo, en esa materia, lo que se pretendía era remitir todo, digamos, al ámbito de negocios, ¿verdad? O sea, era como, prevalecía como en todas las declaraciones como un enfoque de llevar todo a los mercados, que la biodiversidad, que la lucha de desertificación, que el cambio climático sea resuelto por negocios de carbono, por negocios de pago por servicios ecosistémicos. ¿Me explico? En definitiva no resolvía el problema de fondo hacerlo a través de esa vía. Al menos para los que no consideran que esa es la vía que nos va a llevar a soluciones. Señora Aguilar, tengo que ir a un primer corte. Quiero que sigamos hablando más preciso sobre ese tema al volver de la pausa rápidamente. Okay. Vamos a nuestro primer corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Ivette Aguilar, ella es experta en tema de cambio climático. Hablamos ahora de los impactos del crecimiento económico sobre el medio ambiente, pero antes usted nos está explicando el contexto, cómo se habían desarrollado las negociaciones dentro de la cumbre del Río +20. Nos decía que si finalmente existía una amenaza en un inicio, finalmente no se logró, bueno, eso que se tenía el temor, ¿no? El hecho de retroceder sobre las agendas. Pero se lograron acuerdos, hubo una ratificación de acuerdos sobre mantener los compromisos, si bien no se revirtieron, hubo un compromiso por continuarlos por parte de los estados. Bueno, digamos que las cosas más específicas es que hay acuerdo en que se formó una instancia en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas para darle seguimiento a los acuerdos que no fueron, digamos, nuevos, sino que más bien reiterar el compromiso que había. Pero sin nada muy concreto, que se van a definir, un grupo que va a definir indicadores, se va a crear un fondo para medio ambiente, pero todo eso a darle seguimiento ahorita, ¿no? Se ha formado un grupo de alto nivel para financiamiento, entonces es más o menos lo que había desacelerado, y el único logro fue el no haber desmantelado los acuerdos, y que en materia de cambio climático que existía un grave temor porque los países desarrollados que han querido abandonar, bueno, y ahora ya abandonaron sus compromisos en materia de cambio climático, lo que no podían conseguir ahí lo querían ir a hacer a Río,
y ya habían hasta documentos formales, ¿no? En donde se planteaba de que lo que se iba a ir a proponer a Río, y el propósito de ellos era más bien atenerse en materia de cambio climático a lo que se acordara en Río. Ahora, usted ha dicho, bueno, dejaron de seguir, digamos, o más bien cumplir esos compromisos en materia de cambio climático algunas de esas naciones. ¿Qué compromisos están dejando de cumplir hoy por hoy? Bueno, por ejemplo, todos los países miembros de las Naciones Unidas, todos los estados miembros de las Naciones Unidas han adquirido compromisos al ratificar la Convención Marco sobre Cambio Climático. Todos los países la han ratificado, incluyendo Estados Unidos de América, y ahí hay compromisos y obligaciones, ¿no?, de reducir sus emisiones, e incluso se adoptó un protocolo, que es un protocolo parte de esa convención, en donde 39 países adquirieron en el 97 compromisos legalmente vinculantes de reducir sus emisiones, ¿no?, con metas cuantificadas de cuánto iban a reducir para un primer periodo de compromisos que terminó en el 2012. Muy recientemente, digamos en los últimos 4 años, hubo una tendencia a decir, ya no, ¿saben qué? Ya no queremos esos compromisos. Es decir, dejar de cumplir con el protocolo de Kioto. Con el protocolo de Kioto y los compromisos de la convención, porque hay otros en la convención. Y tal es el caso que el año pasado 4 países que habían ratificado la convención y el protocolo de Kioto decidieron abandonar el protocolo de Kioto, que son Rusia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón, y Estados Unidos de América, que no estaba, ¿no? Entonces ellos dijeron, ya no queremos cumplir el protocolo de Kioto, ya no queremos compromisos legalmente vinculantes, queremos compromisos voluntarios a nivel nacional, que no haya un régimen de seguimiento ni sancionatorio como había en el protocolo de Kioto, sino regímenes nacionales en donde nosotros mismos nos monitoreamos si cumplimos. Que claro, eso no es ningún tipo de compromiso vinculante, esto por supuesto no resuelve. No, era explícitamente voluntario, y monitoreado por ellos mismos, sin parámetros que permitieran la comparabilidad entre países, ya que cada país decidía, digamos, el año de referencia, los gases que quería. Era totalmente una pretensión de flexibilizar y volver laxo el régimen internacional que había. Y todo eso, como había oposición, lo querían lograr en Río más bien. Ahora, vemos que quienes renuncian a los compromisos o quienes terminan no ratificando esos compromisos, usted ha mencionado ya esos países, no son cualquier país, son países que también están teniendo contribución en la emisión de gases en el mundo, es decir, sí. ¿Es crítica también la situación por quienes dejan de cumplir sus compromisos, ¿no? Sí, es crítico, porque juntos estos 4 países son como el 30% de las emisiones, o sea, incluso el protocolo de Kioto no podía entrar en vigencia porque Rusia no lo había ratificado, era tal su contribución, ¿no? Entonces sí, definitivamente, es un problema grave, o sea, sí está debilitado el régimen, más allá que en Río no se logró, sí se ha logrado dentro del marco de las negociaciones, particularmente de cambio climático, debilitar y abandonar los compromisos. Yo quiero que ahora vayamos entrando a las causas, porque es importante también plantearlo, es decir, ¿qué es lo que está entrando en contradicción por parte de esas naciones al ratificar ese tipo de compromisos? Entra en contradicción con aspectos que afectan directamente a alguna noción para ellos, la noción misma de crecimiento. Lo dejo y se lo planteo a usted. ¿Qué son esas condiciones también que están afectando hoy por hoy que se ratifiquen compromisos en materia de cambio climático? Pues fíjese que hay estudios, incluso uno de ellos entiendo que fue elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, en donde prueba de que el asumir medidas para reducir las emisiones de gases y estrategias en distintos sectores socioeconómicos no lleva a un colapso económico como algunos países lo plantean, y que por lo tanto pareciera que más bien es un pretexto para justificar ante sus sociedades el por qué no quieren asumir compromisos, sino que al contrario, han surgido nuevos sectores que impulsan el trabajo, hay ejemplos específicos de que sí se puede incluso crecer reduciendo las emisiones. Más bien, y eso está probado, lo que ha ocurrido es que el lobby, digamos, los sectores de la industria automotriz, de la exploración y digamos, producción petrolera de los combustibles fósiles en general, ¿no? Gas natural, petróleo, gasolina, etcétera, que todos estos
grupos, digamos, que tienen una hegemonía en la economía, ¿no?, mundial y de estos países, ejercen presión sobre los gobiernos, e incluso no solo presión, muchos son parte misma de las representaciones de las delegaciones de negociadores para que no se asuman compromisos porque afecta a sus sectores en particular. Por supuesto, en las negociaciones lo presentan que es porque es pedir un sacrificio a sus poblaciones, que cambien su estilo de vida, ¿no? Que eso va a significar sacrificios, así lo venden ante sus poblaciones. Pero definitivamente hay estudios que prueban que no es así. Ahora, entonces entra en contradicción más bien los compromisos en temas de cambio climático con un determinado modelo económico, un modelo también centrado en el modelo energético. Sí, y precisando un poco más con respecto a intereses de determinados sectores económicos y rubros, ¿no? Como es todo lo vinculado a los combustibles fósiles, ¿no? Que, como usted bien dice, en eso se ha sustentado el crecimiento económico de esos países ahora llamados desarrollados, que es en los combustibles fósiles, ¿no? Ahora, me gustaría que para que pueda quedar claro también dentro de esa discusión los efectos concretos, ¿qué efectos está teniendo también este modelo energético? Porque bueno, acá está, por supuesto, el uso de petróleo, carbón, gas natural, que están teniendo también impacto en el desequilibrio del esquema medioambiental y ecológico en el mundo. Usted ya ha dicho, afecta a esos determinados intereses, pero ¿cómo está afectando al resto de la población? Ese es el argumento de ellos. ¿Cuál es el argumento que se da desde el otro lado? ¿Cómo está afectando? Bueno, por ejemplo, ellos dicen ya no se podría usar, digamos, gasolina o diésel para el sector transporte, ¿verdad? Habría que usar otro tipo de combustible que cuyas tecnologías todavía no están de punta, y entonces esto significaría mayores costos, combustible más caro, y por lo tanto esto implicaría mayores costos de transporte para la población. Esa es una forma de venderlo, pero podría contraponerse otro argumento y decir, bueno, ¿y por qué se promueve tanto el modo de transporte individual, ¿no?, cuando podría promoverse transporte colectivo, como fue en Europa hace unos 30 años, ¿no?, con servicios confortables, accesibles, seguros, de medios de transporte colectivos, y en ese caso sería mucho más eficiente, aunque la tecnología y el costo de otros combustibles fuera más caro, ¿no? Claro, ese es el argumento que ellos dan ante alternativas al modelo actual. Sí, sí, además de que hay pruebas también de que las nuevas tecnologías han sufrido como un boicot, ¿no? En el sentido que ellos continúan con el argumento, todavía no están en la fase de comercialización masiva, digamos, ¿verdad? Los vehículos híbridos, o digamos el uso de energía solar o de otras energías renovables, porque se han inhibido, no ha habido apoyo incluso de los gobiernos en el tema de investigación y poner de punto en la fase de comercialización ciertas tecnologías. De nuevo, el lobby de los grupos de presión petroleros, automotriz, ¿verdad?, y otros, han frenado con distintos mecanismos, ¿no?, legales de freno a la investigación y desarrollo para que esas tecnologías bajen, digamos, de precio. De precio, claro. Y ahora, ¿se tiene comprobado que estas alternativas al modelo energético son factibles, son viables también en los países implementarlas? ¿Estudios sobre esto? Pues sí, solo que, como le digo, no se ha divulgado mucho, claro, ¿verdad? Entonces más bien se divulga el lado negativo, por decirle la energía. O el desconocimiento mismo, además. Sí, la energía solar, se dice, bueno, se requiere mucha área para poner tanto panel solar. ¿Cómo vamos a hacer en El Salvador con tanto panel? Tendríamos que cubrir el territorio, dicen, pero por supuesto, existen alternativas con cilindros, otro tipo digamos, de dispositivos, ¿no?, que podrían implementarse para solucionar ese tema, por ejemplo. De la geotérmica, ¿hay, digamos, algún tipo de análisis sobre el uso de esta energía? ¿Se tiene conocimiento si podría también ser una alternativa al modelo energético actual, la geotérmica? Bueno, definitivamente los lugares donde hay energía geotérmica ya son conocidos mundialmente, digamos, a donde hay ese potencial, se conoce el potencial, tiene limitaciones, no puede cubrir todo, o sea, es sabido que las energías renovables no podrían cubrir todo tal cual está ahora, claro, el desarrollo científico y tecnológico, ¿no?, que siempre tendrían que haber
más investigaciones para otras alternativas, ¿no? Como la que se genera a través de las olas, de las mareas. Hay otras fuentes o incluso la biomasa, pero no de cualquier forma. Todo eso no se ha dado, no se ha promovido la investigación y desarrollo y se ignora, ¿no? Ahora, si no se promueve la investigación y el desarrollo es porque no se está cumpliendo con esta premisa del desarrollo sostenible, que es una de las premisas que también se inserta dentro de esa discusión. Los estados han asumido también ir detrás de su crecimiento a través de un desarrollo sostenible. ¿Eso no lo contempla, el hecho de promover nuevas alternativas de energía por parte de los estados? Pues definitivamente lo que observamos es el patrón contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno observa lo que ha pasado en Europa en los últimos años, ha sido el desmantelamiento de todo el sistema de transporte colectivo casi perfecto que tenían ellos, ¿no? De trenes, ¿verdad? Por el vehículo individual, y lo que años después la población expresa es que ellos sienten que su calidad de vida ha disminuido, porque ahora se ven en embotellamientos de 2 horas cada mañana cuando van al trabajo y cuando regresan, que antes no tenían, que hasta podían leer, avanzar en sus estudios cuando iban en el tren muy cómodamente, ¿no? Hasta con descuentos para tercera edad, para tener 3 hijos, para los estudiantes. O sea, realmente era una calidad de vida increíble, que ahora ellos reconocen que haberse metido en la dinámica del vehículo individual ha llevado a reducción de su calidad de vida, y están volviendo a tomar los trenes, que ahora están desmantelados porque por falta de pasajeros se quitaron a los motoristas, se quitaron paradas, ahora hay menos trenes, es más caro, hay menos beneficios, digamos, de reducción de precio. Es decir, que a pesar de haber o de comprometerse con la noción de desarrollo sostenible, los países han ido por una ruta contraria a ese compromiso. ¿Es lo que me está diciendo usted? Sí, definitivamente, porque las emisiones de gases de efecto invernadero no se han reducido. Además, se aumenta al desmantelar un sistema colectivo de transporte, al individualizarlo, es de esa manera. Exactamente. Incluso construyendo grandes autorrutas, anillos periféricos, está probado que es una manera de incentivar que haya más vehículos. Bueno, tengo que ir a un primer corte y vamos a seguir hablando sobre ese tema y metiéndonos ya también al caso, el manejo de recursos naturales y también el caso de El Salvador en específico. Vamos rápidamente a otro corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Les recordamos que pueden seguir esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Quiero que hablemos ahora, hemos dicho también el compromiso de los países, hemos dicho que también se está yendo en un sentido contrario a los compromisos asumidos por muchas de esas potencias. Quiero conocer cuál está siendo el impacto de este modelo también energético sobre el uso de recursos naturales, porque yo le preguntaba en el bloque anterior sobre las consecuencias precisas que está teniendo en temas de entorno medioambiental este modelo de crecimiento de alguna manera ilimitado que se está teniendo en el mundo. Con el tema del uso y manejo de los recursos naturales, ¿cuáles están haciendo los impactos de este modelo actualmente? ¿Cuál es el manejo? Bueno, en realidad es parte de un concepto justamente de que la naturaleza representa recursos, ¿verdad? Que se le llaman no recursos materiales, sino que recursos naturales, pero al final son recursos. Es decir, ya desde esa concepción de que la naturaleza nos da recursos a los humanos para aprovecharlos para nuestro crecimiento económico, es un enfoque utilitario, ¿verdad?, de lo que es la naturaleza. Porque desde que estos recursos se comenzaron a usar, ya sea como energéticos o de otra forma, consumir por las sociedades humanas, a pesar que la ciencia ha ido generando conocimiento sobre los límites que tienen los sistemas naturales en cuanto a el nivel de explotación que ellos podrían soportar y no colapsar, ¿verdad? A pesar que existe ese conocimiento, se ha hecho caso omiso. Claro. Y ese era uno de los compromisos de Río, el tomar en cuenta el conocimiento de los límites que tienen los sistemas naturales. O sea, por decirle, lo que se llama recursos pesqueros, ¿verdad? Es decir, los sistemas acuáticos, ¿verdad?, o marinos o de agua dulce, ya hay conocimiento para cada especie que hay marina, cuánto se puede capturar, digamos, por día, por temporada, por mes, lo que quiera. Sin embargo, esas, digamos, cuotas o tasas que se ponen de explotación con las cuales se supondría que esa especie se puede mantener en el tiempo, ¿verdad?, no son respetadas.
y hay una explotación ilimitada, y así todos, ¿verdad? Los bosques, que son llamados recursos forestales para el bienestar de los humanos, para papel, para construcción, para barcos, para todo, ¿verdad? Claro. La madera. Entonces, así todo es visto como un recurso para la producción económica, y ha habido una explotación desconsiderada, ilimitada, se le llama irracional, desmesuradas, pero lo grave es existiendo el conocimiento. O sea, la ciencia le ha generado los instrumentos a los humanos para haber podido manejarlos, ¿verdad?, de una manera sostenible, y sin embargo no se hace. Ahora, ¿cómo se maneja esos recursos de manera sostenible en un esquema de crecimiento voraz como ha sido el modelo actual? ¿Es posible? Es decir, ¿no entra en contradicción en algún momento la sostenibilidad medioambiental con el crecimiento económico de estas características? Porque usted dice, bueno, hay alternativas, pero ¿cómo? ¿Cuáles? Bueno, digamos que justamente esas convenciones, por decirle la de biodiversidad, ¿no? Pero todas, ¿no? El tema, digamos, de los bosques es un tema que está presente en todas, desde distinta óptica. Claro. Pero en el caso de la Convención de Biodiversidad se trata justamente de proteger los bosques, y se plantean instrumentos de política para que estos puedan ser conservados, recuperados, rehabilitados y manejados de tal manera de que estén ahí, ¿verdad? Y que no se, debiliten o deforesten a tal punto que ellos colapsen, porque tienen límites también. ¿Hasta dónde? De alguna manera es imponer cuotas sobre el uso de recursos naturales. Sí, cuotas, pero también cómo deben manejarse, porque no es solo no cortar, ¿verdad? Claro. Sino que hay una dinámica hacia dónde ellos crecen, o sea, a dónde está la abundancia de las distintas especies. O sea, es todo un concepto, cómo manejar un ecosistema forestal, ¿no? Los bosques. Y en ese sentido eso ha estado, y los países han creado sus leyes de medio ambiente, su institucionalidad, sus regulaciones, normas, penalizaciones, todo lo que quiera, incentivos para ese manejo. Sin embargo, es difícil decir que aún con esas leyes, ¿por qué no ha funcionado? Pero lo que ha habido en gran parte es todo ese juego de intereses, compra de voluntades, ¿verdad?, complicidad entre esos entes, garantes, responsables de velar y hacer porque se cumplan esas normativas, ¿verdad?, derivadas de las legislaciones nacionales, pero también de los compromisos internacionales, que son leyes de la República. Ha habido esa complicidad, esa permisividad, ¿verdad? No se ha aplicado de manera plena las legislaciones, ¿verdad?, en nuestro país, pero también en muchos países, y entonces se tala, entonces hay comercio ilegal de madera, entonces hay todo eso. No sé si eso tenga que ver con un modelo económico o con un sistema económico, porque lo vemos en todos, claro, al menos los que hasta ahora existen en la Tierra, ¿no? Llámese socialista, capitalista o híbrido, lo que quiera. Y le quería poner a propósito de eso el caso de Bolivia. Hace unos años también, fue en el año 2011 específicamente, cuando el presidente Evo Morales tuvo complicaciones también con comunidades indígenas en la región del Tipnis por una carretera también que unía parte de la Amazonía brasileña con Bolivia. Esta es una clara representación de que no estamos hablando de un mismo, es decir, afecta a todos los esquemas económicos alrededor del mundo. Yo me gustaría conocer su opinión, porque uno pensaría, hoy por hoy, ¿es posible pensar en un crecimiento económico de los países sin el uso desmesurado de recursos naturales? O el uso, por lo menos, pasar por encima de esos mecanismos de marco legal, ¿no? Sí, es que realmente el tema de tener la conciencia de lo que es la naturaleza y los límites de la naturaleza, y saber que esa es una limitación que nos guste o no nos guste, tenemos que respetar, ¿verdad? Y que más bien son las sociedades humanas las que tienen que arreglarse para no transgredir esos umbrales críticos, porque más temprano que tarde se va a revertir, ¿verdad? Entonces, cada sistema natural es diferente, hay unos más, digamos, vulnerables que otros aguantan más presión que otros, entonces, pero todo ese conocimiento se tiene ya, ¿verdad? Entonces sí es posible, o sea, es cierto que se han botado muchos bosques, que hemos generado sabanas o casi
procesos de desertificación en muchas partes de la Tierra y se dice, no ha pasado nada, pero no es así. Realmente estamos violando el principio de equidad con las generaciones futuras, ¿verdad? Incluso con esta ya en África se está viviendo los costos de toda la depredación que se hizo hace algunos siglos. Quiero que hablemos de eso, precisamente de los costos, porque el cambio climático es justamente esa expresión de lo que usted dice, en algún momento se revierte esa situación. Comienza a hablar usted del tema de África, hablemos de cuáles son los impactos que está teniendo el cambio climático en el mundo para poder tener también y llegar a la conciencia de por qué es importante hablar de ese tema. Usted hablaba de África, ¿qué impacto está teniendo el tema del cambio climático en esta región del mundo? Bueno, el tema del cambio climático ya está teniendo impacto, no es un problema de futuro, tampoco es un problema de cambios lentos, como se dice, ¿verdad? Porque la verdad es que el sistema climático no es un sistema lineal que va poquito a poco, va a subir 0.1 cada año. El sistema climático es un sistema que se le llama caótico, porque este sistema puede dar sorpresas. O sea, él también tiene como un umbral hasta el cual se puede perturbar. Nosotros estamos muy cerca de haber llegado a ese umbral. Y esto ha sido estudiado ya porque ha ocurrido millones de años antes o cientos de miles de años antes estas situaciones, ¿no? Entonces, por decirle algo, si la temperatura media de la Tierra llega a subir 2 grados Celsius más de lo que ha habido en los 600.000 años previos, ¿no? Van a ocurrir procesos irreversibles que aunque la humanidad diga, no, miren, ¿saben qué? Ya no vamos a producir esos gases. A partir de ahora ya no, para que ya no pase eso, ya no se podría dar vuelta atrás, ¿no? Si ahorita la temperatura ya casi subió 1 grado Celsius, ¿verdad? O sea, no es que va a ir poquito a poquito, o sea, de repente podría darse, ¿verdad? Subidas de temperatura, no es que va así, como para controlarlo. Si llega a subir 2 grados Celsius la temperatura media de la Tierra, ocurrirían procesos como el deshielo de Groenlandia, ¿verdad? Y decir deshielo de Groenlandia, si empieza con 2 grados, no se puede regresar atrás. Es un punto que no tiene retorno, claro. Tiene retorno, y no es que va poco a poco. Puede ser que un año se derrita el 50%, otro año el 10%, o sea, eso no es así. Y la subida de Groenlandia puede representar 6 metros de subirle el nivel del mar, ¿verdad? O sea, al menos. Estamos hablando que ciudades a nivel del mar desaparecerían, muchas de ellas. Claro. No solo a nivel del mar, ¿verdad? Sino, digamos, planicies costeras, aunque vayan a 50 metros, ya un poco más tierra adentro. Otro proceso irreversible sería la sabanización de la Amazonia, irreversiblemente. Y la Amazonia es algo que a nivel del planeta, tiene un papel importante para todos los países, no es solo para Brasil, ¿no? Claro. El papel que juega en las lluvias y en otra serie de procesos. Otro proceso que se desencadenaría de gran escala irreversible es el colapso de una corriente que se llama la Gran Corriente Termoalina. Es una corriente marina. Esta corriente atraviesa todos los océanos, pasa por casi todos los continentes de la Tierra, y ella juega un papel que es llevar calor de los océanos que hay en los trópicos hacia los polos, ¿verdad? Así transfiere energía hacia los polos y trae frío hacia el trópico. Juega un papel esta corriente de equilibrio térmico en la Tierra, ¿no? Eso podría verse alterado ante sí, podría colapsar a nivel de la península ibérica. Esta corriente es la que le da 4 grados Celsius más de temperatura a Europa occidental, por ejemplo. Si esta corriente colapsa y se sumerge ahí, bajaría la temperatura en Europa 4 grados Celsius. Sería como una pequeña edad de hielo en Europa, por decir uno de los efectos, ¿no? Claro. Bueno, usted ya ha sido bastante clara con los impactos que eso podría tener. Usted ha dicho, bueno, se llegaría a un punto de no retorno. Hoy por hoy estamos en un punto en el que podremos revertir esa situación en el mundo. ¿O hay cambios que ya son irreversibles? No, el cambio climático que ya tuvimos y que se espera por lo menos en las 2 próximas décadas, por ejemplo, en las 2 próximas décadas hay 2 grados de temperatura que van a subir, que aunque paráramos todas las emisiones no se puede detener por los gases que ya se mandaron a la atmósfera. Claro. Porque esos gases pueden vivir en la atmósfera 10 años, 100 años, 500 y los de última generación 1000 años. Entonces esos gases de efecto invernadero
que se mandaron en 1750 todavía están ahí. Los que sustentaron la industrialización, ¿verdad? La revolución industrial, las dos revoluciones, están todavía ahí. Por eso se habla que hay una responsabilidad histórica, porque esos gases se acumularon y ahí están todavía jugando un papel. Y todavía van a calentar la Tierra en los próximos 20 años. Entonces sí podemos frenar el ritmo y la magnitud del cambio climático, pero no revertirlo. Muy bien. Es decir, los impactos de alguna manera sí los vamos a tener, pero en la medida de qué tan trágico va a ser, depende actualmente de la situación que puedan tomar las naciones. Dice. Sí, si se sigue tal cual, digamos, aumentando el ritmo de las emisiones de gases, se van a seguir acumulando y el cambio climático va a llegar, digamos, el sistema climático a ese punto de procesos de cambio del clima de gran escala y magnitud más rápido. Lo único que nos dirimimos actualmente entonces es la magnitud de los impactos. La magnitud y el ritmo. Excelente. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando de ese tema. Vamos rápidamente a un siguiente corte, enseguida estamos en Francamente. Porque ya hemos descrito lo que sucede en el entorno global, hemos hablado de las consecuencias, ahora hablemos de las medidas que está tomando el país en ese tema. Se conoce, el día de hoy se presentará la Estrategia Nacional de Cambio Climático y me gustaría conocer su opinión sobre esto. Primeramente, ¿qué le parece que El Salvador impulse una Estrategia Nacional de Cambio Climático? Bueno, la verdad es que es un compromiso que se tiene desde el 1994, que entró en vigencia la Convención Marco, porque ya ahí todos los países se comprometen a desarrollar programas nacionales de cambio climático para reducir emisiones y para enfrentar los impactos del cambio climático. A eso se le llama adaptación, ¿no? Y ya desde entonces posteriormente se han movilizado recursos que el mecanismo financiero de esa convención le da a los países en desarrollo justamente para hacer todos los estudios que sustentan a una estrategia, porque una estrategia no se puede hacer si usted no sabe qué es lo que quiere cambiar. O sea, una estrategia es, digamos, yo defino una estrategia para llegar de un punto a un punto y superar obstáculos o barreras que encuentre o limitaciones para lograr eso, ¿no? Entonces usted tiene que saber cómo va a ser impactado por el cambio climático, ¿verdad? Para poder definir qué voy a hacer para que esos impactos previstos, al menos reducir lo máximo lo negativo de estos impactos, ¿verdad? O cómo prevenir esos impactos futuros. Entonces, en el seno del proceso multilateral se han definido en todos estos años de la convención principios rectores, cómo hacer eso, metodologías. Hay un órgano científico que da orientaciones y criterios cómo deben de evaluarse esos impactos en los distintos sectores, en la salud pública, en las zonas costeras, en los ecosistemas forestales, en la producción hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no? ¿Usted conoce si de alguna manera se ha adaptado ese tipo de mecanismos a la estrategia actual que se está por presentarse? ¿Conoce algo de la estrategia en su contenido? Bueno, yo lo que podría decir es que desde el 2009 que comenzó el gobierno actualmente en vigencia, sí. Ya se tenían los recursos financieros para hacer todos esos estudios, para sustentar una estrategia, ¿no? Entonces, es, digamos, algo extraño que casi al final del periodo gubernamental se haga una estrategia, ¿verdad? Porque la verdad es que lo mejor habría sido hacerla al inicio, para a partir de ella definir el Plan Nacional de Cambio Climático que nuestra Ley de Medio Ambiente exige. Y entonces haber tenido la oportunidad de hacer ese plan, impulsarlo y dejarlo avanzado, ¿no? Porque es un poco difícil para los nuevos que vienen enfrentarse con una estrategia que al menos los que andamos en ese medio no conocimos que antes de lanzarla hubieran consultas, hubieran digamos, procesos participativos para su concepción. Entonces, cuando usted a una nueva administración le deja una política o un plan o una estrategia en la cual se la dejan sin que hubo un proceso abierto previo, ¿no? Aunque se supone que son políticas de Estado, que no tiene por qué cambiar de gobierno a gobierno, ¿verdad? Cuando no fue un proceso abierto, sino que se lanza
de un día para otro, pueden darse situaciones en donde la nueva administración puede no compartir lo que ahí se propone, ¿no? Claro. Entonces, un poco... Queda claro de que la conformación o la elaboración de esa estrategia no fue consultada por los sectores involucrados en el tema. Ustedes no fueron, por ejemplo, organizaciones como UNES y demás, no fue consultada en este marco. La verdad es que no sé si a algunas organizaciones bilateralmente fueron consultadas, ¿no? Pero no se vio un proceso abierto como se plantea que debe ser la metodología, porque así se plantea que debe ser con la participación desde Río, el tema de la participación de todos los actores y sectores relevantes para el tema, ya sea pueblos indígenas, gremios campesinos, universidades, centros de investigación, mujeres, jóvenes deben de participar porque justamente ellos son afectados por el cambio climático y saben cómo les está afectando y saben qué medidas ellos estarían dispuestos a llevar adelante o qué necesidades tienen, ¿no? Por supuesto, y yo creo que profundicemos sobre esa situación, porque usted dice, bueno, la importancia también de una participación dentro de la conformación de esa estrategia. A nivel macro, a nivel global, se sabe de que el tema de cambio climático está afectando principalmente a regiones muy vulnerables, por cierto, regiones también muy pobres, Centroamérica una de ellas, por cierto. Eso también a nivel micro se puede ver en el entorno de los países, que está afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables, indígenas, ha hablado usted, sectores pobres. ¿Hay una relación entre pobreza y cambio climático también? Sí, y es más, eso está dentro de los principios y lineamientos de la Convención, que es que dentro de los países mismos, llamados vulnerables, en realidad no todos son afectados de igual manera, ¿verdad? Porque en países vulnerables, incluso de los considerados más vulnerables, hay como sectores poblacionales que viven como en el llamado primer mundo, ¿verdad? Que viven y con todas las comodidades y seguridades requeridas, ¿no? En cambio, las poblaciones, digamos, que tienen escasos recursos económicos, marginadas, social y económicamente, viven casi siempre en sitios multirriesgos, en donde son zonas de deslizamiento porque están al pie de colinas, montañas, o al borde de barrancos, o a los márgenes de los ríos. Entonces, año con año, cuando llegan las épocas de sequías o de lluvias intensas o de otros eventos, ellos se ven enfrentados a amenazas, ¿no? Entonces son los más vulnerables, pero no solo por eso, sino también porque el cambio climático está provocando impactos negativos en la salud humana y en general, cuando hay condiciones de insalubridad, condiciones de viviendas que exacerban, digamos, el estrés calórico, o que no lo protegen de un calor extremo o de vientos fuertes, de nuevo, estas poblaciones, su salud es más vulnerable que la de otras poblaciones, ¿no? Y por supuesto esto impacta también en países donde el presupuesto y los recursos de carácter comunitario son limitados también, es decir, también aquí hay una afectación en cuanto a esa misma noción, ¿no? de los países en poder, en qué invierto, porque el tema de cambio climático también está haciendo que haya mayor inversión de carácter público en la salud, como usted menciona. Es decir, está afectando a un conjunto global de cuestiones el tema del cambio climático. Sí, definitivamente, y por eso es que una estrategia y un plan nacional de cambio climático tiene que ser como un subconjunto de un plan nacional que se puede llamar de desarrollo, ¿no? O como le llame cada país o de nación, porque si de nada serviría hacer una estrategia o un plan nacional de adaptación o ante el cambio climático, si las políticas públicas y los planes de desarrollo están generando mayores vulnerabilidades. Hoy por hoy eso entra en contradicción en El Salvador. Es decir, ¿está diseñado un plan de desarrollo quinquenal, por ejemplo, en el caso de este gobierno, que va en contra materia de adaptación al cambio climático, o está contemplado? Lo que yo le podría decir es que el ejercicio no se hizo, en donde en cada ámbito, ¿verdad? O sector, digamos, económico o ramo, digamos, del gobierno, se haya hecho eso, ¿no? Ese cruce, en el sentido de decir, con estas políticas agropecuarias nosotros no estamos aumentando la vulnerabilidad, sino que más bien estamos reduciendo la vulnerabilidad en general, ¿no? Socioeconómica, ambiental, climática. Estamos propiciando la adaptación, generando capacidades y condiciones para facilitar la adaptación. Eso no se ha hecho,
¿verdad? No se puede decir que se ha hecho porque no ha sido así. Si las políticas económicas, por ejemplo, el hecho de que se hable mucho de megaproyectos de inversión, incluso Fomilenio 2, ¿verdad? Cuando uno ve todo lo que se promueve en Fomilenio, todo el tema de los impactos del cambio climático y vulnerabilidad, la elevación del nivel del mar, los escenarios que podrían haber de elevación del nivel del mar o de impacto del cambio climático en la zona costera no se han considerado para ese proyecto. Ahora, tuvimos en ese mismo set al ministro de Medio Ambiente y le preguntamos al respecto. Él dijo que existen estudios en los cuales está comprobado que no existirá ningún tipo de afectación en esas zonas a partir de la implementación del Fomilenio. Se habla de la zona costera principalmente. Es decir, esto no es cierto. Sí habrá, o se ha comprobado de que el emprendimiento de estos negocios, de esta nueva producción en la zona costera puede generar impactos medioambientales en esa región. Eso está comprobado. No se han hecho estudios de escenarios recientes, porque sí, en la primera comunicación nacional de El Salvador se hicieron escenarios de cómo, ante posible elevación del nivel del mar, se iba a haber afectado el territorio salvadoreño en la planicie costera central. Y salía que iba a haber pérdida de territorio, ¿verdad? Que iba a haber salinización de las tierras agrícolas, amenaza para la infraestructura y para todos los ecosistemas que habían ahí. Esos estudios se podrían afinar, ¿verdad? No se ha hecho eso, esos estudios no se han hecho, entonces difícilmente se podría decir que no. Ahora, lo más probable es que sí, porque es una planicie. Nosotros tenemos una gran planicie costera, ¿verdad? Que apenas sube en la parte más tierra adentro como 50 metros en algunas partes. Y por lo tanto, una planicie, ya las poblaciones que viven en la península de San Juan del Gozo han observado cómo en marea alta el mar entra más adentro, ¿verdad? Entonces, sí hay, por ejemplo, pérdida de manglares, hay fotografías y hay evidencias de que se está corriendo la línea frontal del manglar tierra adentro porque los niveles de salinidad están cambiando. Entonces, realmente, si queremos ser serios, hay que reconocer que los estudios a profundidad de los impactos del cambio climático en la zona costera no se han hecho. Pero lo más grave es que nosotros tenemos ahí una zona de subducción. Es decir, que ni siquiera se han hecho estudios en que sepamos si esa placa Cocos que se está metiendo abajo de la del Caribe, cómo está afectando esa placa. Si esta placa se está subiendo, se está bajando, si en unas partes sube, en otras baja, porque eso puede exacerbar o compensar una elevación del nivel del mar. Y en todo caso, ya estudios científicos dicen que para el 2100 subiría más o menos 30 centímetros la elevación del nivel del mar en Centroamérica. Ahora, ¿por qué no se hacen esos estudios? ¿Por qué no se profundiza sobre esas temáticas? ¿Es porque se tiene miedo de cambiar el modelo actual o es por una simple, no sé, de forma de ignorancia, de no conocer el tema, de no querer invertir en esos temas de carácter, de importancia también para las regiones en esas zonas, en zona costera específicamente? ¿Es porque no se quiere tocar del tema de un modelo económico específico o por qué causa? Bueno, pueden haber muchas causas. Una de ellas que pienso que esta pudo haber estado presente en casi todos los ministros en El Salvador, ¿no? Y que ocurre en otros países también, porque yo lo he visto y lo han dicho. Y es el temor a ahuyentar las inversiones, dicen ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron los resultados de la primera comunicación nacional, esos estudios que le digo, de los impactos en la zona costera, a mí se me dijo que eso no era muy delicado divulgarlo ante la población porque eso ahuyentaba las inversiones, ¿verdad? Del turismo y todo en la zona costera. Entonces, como que nadie quiere asumir el papelito de quedar del patito feo que anuncia cataclismos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, como que es algo así, algo que tienen los humanos de no querer aceptar realidades negativas, ¿no? Y cerrar los ojos, no lo sé. Eso podría ser si uno se va desde el plano de la psicología social, pero también eso de no querer quedar del patito feo que ahuyenta las inversiones y que lo pueden regañar. ¿Usted coincide con eso? Es decir, implementar una estrategia seria, investigación sobre el tema de cambio climático, adaptabilidad al cambio climático, ahuyenta las inversiones. Yo considero que si a nivel internacional ese es un compromiso de país, ¿verdad? Los órganos que controlan
a los titulares del ramo que no cumplen los compromisos internacionales o incluso las leyes de la República, porque nuestra ley dice que hay que hacer un Plan Nacional de Cambio Climático, tendrían que emplazar a un titular que no está haciendo los estudios para que nosotros sepamos cómo vamos a ser impactados y no ocultarnos eso, ¿no? Aquí no se nos ha divulgado cómo está, digamos, el rumbo de las negociaciones ni la gravedad del cambio climático, porque no se quiere asustar a la población. Pero lo correcto sería decir, mire, la situación es esta, realmente la madre tierra, sobre todo días como estos que son para sensibilizar y crear conciencia, está grave. Hacer conciencia en todos los titulares de los distintos ramos y funcionarios de que la situación es grave, que esto no amerita postergarlo ni invisibilizarlo, sino que más bien tomar medidas a nivel internacional para presionar a los países no solo desarrollados, sino aquellos ya emergentes que también contribuyen con las emisiones, y para que aquí tomemos en serio y evaluemos si nuestro marco de políticas está generando mayores vulnerabilidades y por lo tanto descompensando cualquier fondo de adaptación que podría venir, ¿no? Lo que vemos es que hoy por hoy ese compromiso de forma clara no está, por lo menos, o cree que el tema de haber lanzado ya en el 4º año de gobierno una estrategia a la adaptación del cambio climático vendría a revertir un poco con esta lógica. ¿Cree usted que eso podría considerarse como un avance o no lo es, en el marco de lo que se me explica? Yo considero que era un compromiso hacer una estrategia y un plan nacional de cambio climático, siempre y cuando esto se haga de manera genuina, sustentada, para conocer las causas, los impactos y tomar medidas, y que esta estrategia sea la orientación y el rumbo hacia dónde ir, y que todas las políticas se enfilen hacia lo que la estrategia indica, es bienvenido. Es lástima que sea en el último año, porque yo pienso que el último año no se debiera ni de permitir andar inaugurando cosas, ¿no? Porque ya uno piensa que es por razones electoreras, ¿verdad? Entonces, el último año no debería de ser para eso. Sin embargo, se lanza ahora. Yo no la conozco, habría que escucharla. Por los documentos preliminares que han circulado, no me da la impresión, que es más bien como muchas cosas que se lanzan, ¿no? Que no lleva la sustentación, ni reúne los requisitos de ser una estrategia, que es decir, este es el cambio climático, así nos va a impactar, queremos llegar hasta aquí, para eso debemos hacer esto. Tengo que cerrar la entrevista y me gustaría que pueda dejarnos esas reflexiones para el cierre. ¿Cuáles son esos elementos que no podrían perderse dentro de una estrategia de pelea al cambio climático? Quizás, y para ir cerrando con ese tema. Bueno, una estrategia debe definir, este es El Salvador, así va a ser impactado por el cambio climático en este sector, en la salud, en la zona costera, en los bosques, en energía, en economía, ¿verdad? En asentamientos humanos. ¿Qué podemos hacer para minimizar esos impactos y para prevenirlos? Y cómo los distintos ramos del gobierno y órganos van a reorientar sus marcos de política, sus programas, proyectos, para conformar un plan ante el cambio climático, ¿verdad? Que va inmerso en un plan de desarrollo, no aparte, segmentado, ¿no? Y que permita poner en práctica los compromisos que como Estado tenemos por nuestra ley de medio ambiente y a nivel internacional para prevenir los impactos del cambio climático en la medida que se pueda, pero un compromiso también a nivel internacional que jugamos un papel de ir allá a buscar que se logre el objetivo de la Convención, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual hasta ahora ha sido bastante débil, ¿no? Claro. Queda por lo menos claro el hecho de que esta no puede ser una política aislada, tiene que ser una política transversal sobre el resto de los ramos en el gobierno. Sí. Ha sido bastante clara y le agradezco también su tiempo prestado para estar en este espacio y hablarnos francamente de este tema. Bueno, a la orden y muchas gracias por invitar. Y por supuesto que vamos a estar en seguimiento sobre lo que sucede a partir de la presentación de esa estrategia para seguirla discutiendo. De acuerdo, Sergio. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron este lunes. Nos vemos mañana martes acá en TVX. Muchas gracias.
Esto es TVX.